La historia de Lili Elbe yo no la conocía y a través de la película, la chica danesa, luego ya leímos el libro, lo leímos todo, buscamos por todas partes, que no hay mucho, me da mucha rabia, porque es la primera persona que se hizo un cambio de sexo. Y entonces me parece de una valentía y de una rebeldía pasmosa y nosotros lo que hemos hecho es un homenaje, no explicamos su vida, es nuestro homenaje a Lili Elbe, una mujer valiente. Es muy difícil de explicar. Evidentemente la información, la documentación ha sido básica, ¿no? Y a partir de ese momento nos metimos los dos a trabajar con nuestras músicas. Siempre me gusta enredarlo todo y ensuciarlo todo se ve, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y bueno, y poner a la gente al límite. Poner a la gente al límite. Claro, si no, no sería vapulear un poco a la gente, sí. ¿no? Un poco abrir mentes y emocionar, que haya emoción. Eso es vital, ¿verdad? Para mí, para hacer teatro es vital que haya emoción. Profesión. Pintor. Origen. Dinamarca. Cónyuge. Guerra. Cónyuge. Guerra. Género. Home. Edad. 40. Género. Home. Decir que es muy fácil trabajar con Marta. Te lo pone muy fácil, realmente. Yo es la primera vez que trabajo con ella, que me pone encima del escenario y para mí ha sido muy fácil trabajar porque te lo pone todo, va todo como rodado. Sí. Pues nada, hemos venido aquí 3 días antes de llevarlo a temporada alta, que es coproducción de temporada alta, y lo haremos el 14 y el 15 de noviembre. Es brutal porque, bueno, o sea, ya dice Marta, ¿no? O sea, lo que ella hace, ¿qué es, no? O sea, pero pasas por tantas emociones, pasas por tantos estados de ánimos, alegría, tristeza, llanto, gritos, miedo. Ahora sí, es una montaña rusa. Necesito al público, necesito tenerlo cerca, necesito utilizarlo en el buen sentido, necesito que ellos me den y ellos me dan mucho. El público de hoy era generosísimo, estaban riendo, estaban llorando, todo eso a mí me da, ¿no? Es que yo soy una persona como ellos, es que no soy más ni soy menos, soy como ellos y entonces dame la mano, sí. ¿Sabes? Esta sala me gusta especialmente, me gusta la cercanía de la gente, me gusta el director que es un cachondo y un divertido y la verdad venir aquí siempre es un placer, muy grande, siempre es muy grato tratar con la gente de aquí y el público de aquí.